Bienvenidos a la clase número 3 del curso de electricidad industrial. El tema a desarrollar en esta oportunidad, continuamos con el capítulo de electrotecnia y vamos a ver potencia en corriente continua. Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Las cargas que alimentamos comúnmente convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz, movimiento a través de un motor eléctrico, sonido en un altavoz o parlante, o procesos químicos como la electrólisis. Sabemos que según el principio de conservación de la energía, esta no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma en otra. En estas transformaciones, la energía total permanece constante. Es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. Se define como potencia eléctrica a la proporción por unidad de tiempo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por una carga y convertida en la misma u otro tipo de energía. Podemos decir que la potencia eléctrica determina la cantidad de luz, calor o fuerza, entre otras, que transforma y emite la carga que hayamos alimentado. Según el Sistema Internacional de Unidades, la potencia la definimos con la unidad de watt o volampere. ¿Cómo se calcula la potencia? En todo circuito eléctrico, la potencia es directamente proporcional a la tensión aplicada y a la intensidad de corriente que circula. Es decir, a mayor tensión y mayor corriente, se incrementa la potencia. Entonces, la fórmula resultante será potencia es igual a tensión por corriente. Si necesitamos hacer despejes, podemos hacer uso de la siguiente regla mnemotécnica. Ubicamos nuevamente en los triángulos a la potencia en la parte superior y en la base la tensión y la corriente. Entonces, en el primer triángulo de la izquierda, vemos que tenemos que calcular la potencia, la cual está señalada con un círculo verde, y nos queda como resultante tensión por corriente porque están en el mismo nivel. En el segundo triángulo, observamos que tenemos que calcular la tensión, que está señalada con el círculo verde, y nos queda en la parte superior potencia sobre intensidad de corriente abajo a la derecha. Y por último, si tenemos que calcular la intensidad de corriente, observamos que nos queda potencia que está en la parte superior sobre tensión que está abajo a la izquierda. Si aplicamos la ley de Ohm y sus despejes en la ecuación de potencia, obtendremos las siguientes fórmulas. Podemos elegir la más acorde según los datos que dispongamos. Observamos el triángulo de arriba a la izquierda, que tenemos nuevamente la regla mnemotécnica de ley de Ohm, que hemos visto en la primera clase, y sus despejes. Más abajo tenemos la regla mnemotécnica de potencia que hemos visto recién. En el círculo de la derecha tenemos la combinación posible entre la ley de Ohm y la fórmula de potencia, dependiendo de los datos que tengamos y lo que tengamos que calcular. Por ejemplo, arrancamos con potencia, observamos que el primero de potencia de abajo es tensión por corriente, eso es la fórmula de potencia original. En la segunda, que está en el medio, si a la fórmula original reemplazamos la tensión por la fórmula del medio de corriente por resistencia, nos va a quedar corriente por resistencia por corriente nuevamente. Corriente por corriente nos da corriente al cuadrado, intensidad al cuadrado. Por eso es R por I cuadrado. En la última, de potencia, en la de arriba, lo que vamos a hacer es reemplazar a la corriente por tensión sobre resistencia, que nos quedaría multiplicado por la tensión original de la fórmula. Por eso, tensión por tensión nos da tensión al cuadrado dividido la resistencia. Luego, si despejamos de estas tres fórmulas, despejamos la intensidad de corriente, obtenemos las tres fórmulas de la derecha y así sucesivamente podemos hacerlo con la tensión y con la resistencia. Veamos un ejemplo de cálculo de potencia. Tenemos una resistencia eléctrica de calefacción conectada a una fuente de 24 volts.
la medición de intensidad de corriente acusó a 6 amperes. ¿Cuál es la potencia de la resistencia? Por los datos que tenemos, elegimos la fórmula original. Entonces, potencia es igual a tensión por corriente. Reemplazando por valores, nos queda que la tensión es de 24 volt y multiplicada por 6 amperes, que es la intensidad de corriente, nos da una potencia de 144 volt-ampere o watt. Veamos otro ejercicio de cálculo, pero esta vez ya con un despeje. Se debe calcular la intensidad de corriente consumida por el burro de arranque de un vehículo, considerando que tiene 2 HP de potencia y el sistema es de 12 volt. Bien, para resolver este cálculo, lo primero que debemos hacer es convertir la potencia, que está en HP, o sea, en caballos de fuerza, a watt. Para ello, utilizaremos los siguientes factores de conversión. Sabemos que un HP son 746 watts. A veces puede expresarse en CB, o sea, caballos de vapor, donde un CB equivale a 736 watts. Entonces, la conversión nos quedaría de la siguiente forma. Multiplicamos la potencia del motor en HP, o sea 2 HP, por el factor de conversión de watt a HP. Entonces nos quedaría 2 HP por 746 watt por HP. Esto nos da un resultado de 1492 watts. Procedemos ahora a operar despejando la intensidad de corriente de la fórmula original, que era potencia, tensión por corriente, despejamos la corriente y la tensión que se encontraba multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos queda potencia sobre tensión. Reemplazamos por valores y a la potencia que habíamos calculado anteriormente, los 1492 watts, lo dividimos por la tensión del circuito. Y esto nos da un resultado de 124,3 amperes. Por último, un cálculo de potencia desconociendo el valor de corriente consumida. ¿Qué potencia eléctrica disipa una resistencia de 100 ohm si la tensión aplicada es de 48 volt? Para resolver este cálculo, utilizaremos la fórmula de potencia que involucra a la tensión a la resistencia. La fórmula es potencia igual la tensión al cuadrado dividido la resistencia. Si lo reemplazamos por valores, tenemos los 48 volt de la tensión aplicada elevados al cuadrado dividido por los 100 ohm de la resistencia. El resultado es 23,04 amperes. Bueno, estimados alumnos, hemos llegado al final de la clase. En la siguiente clase los invito a participar. Vamos a estar viendo potencia, pero en corriente alterna, que es un poquito más complejo, para lo cual en primera instancia vamos a ver también factor de potencia, y ya la potencia deja de ser lineal. Muchísimas gracias a todos. Les dejo los links por si se perdieron la clase número 1 y la clase número 2, y no olviden de suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias.